Pido que me acompañe a la escritura, a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Si somos creyentes genuinos, esta es una pregunta que en algún momento nos la hemos tenido que hacer. Cada mañana, al levantarnos e iniciar un nuevo día, no puede haber un asunto más importante, más relevante o que merezca más atención que este. La vida cristiana implica en sí misma que aquellos que reconocen a Jesús como el Señor de sus vidas, que Él mismo ha salvado, que Él mismo ha redimido, deben seguirse única y exclusivamente por su voluntad. Recuerde lo que dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cualquier otra forma de dirigirnos se considera rebelión e idolatría. Podemos llamarle de cualquier forma, excepto cristianismo, a esa tendencia de querer vivir nuestras vidas divorciados de la voluntad de Dios o dirigir nuestra vida por otras cosas que no sea su voluntad. Así como cuando vivíamos en la carne, cuando éramos esclavos del pecado, buscábamos con diligencia satisfacer la voluntad de la carne, aunque su fin fuese la muerte, y lo es. Mucho más ahora que hemos sido libertados del pecado, es más provechoso para nosotros buscar la voluntad de aquel que nos libertó, sabiendo que su fin no es la muerte, sino la vida. Un salmo mesiánico dice al respecto acerca de lo que significa la voluntad de Dios para el creyente. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, verso 8. La voluntad de Dios debe ser el objetivo primario de nuestras vidas. No concebiríamos en nuestra mente que ningún verdadero creyente diga que no le interesa la voluntad de Dios para su vida. Y creo que coinciden conmigo que muchos de los errores y muchos del dolor lamentable que vivimos es que hemos descuidado este tema, este asunto en nuestra vida. Actuar según nuestro criterio y ser guiados por el pecado que está remanente en nosotros es la causa del mucho del dolor que experimentamos en nuestra vida. Debemos reconocer con dolor y también con vergüenza que muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida no han estado influenciadas por la voluntad de Dios, sino que muchas veces hemos querido hacer lo que hemos querido en su momento. Buscar y reconocer la voluntad de Dios, amado hermano, no es un asunto sin importancia, no es un asunto opcional. Buscar la voluntad de Dios es la esencia de la vida cristiana. No obstante, amado hermano, a pesar de lo necesaria, de lo esencial que es buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, nuestros sentidos no están afinados por naturaleza para discernirla. Como enseña el apóstol Pablo, no percibimos las cosas que son del Espíritu con claridad. Innatamente somos sordos y ciegos a los designios que son del Espíritu. Y amado hermano, nuestro Dios no es ajeno a esta limitación que experimentan
sus criaturas. Por eso nos ha dado primeramente su Espíritu y luego su palabra con el fin de que podamos ayudarnos en esta tarea que es tan importante en nuestra vida. Por eso, amado hermano, se hace necesario que el discernimiento de la voluntad de Dios sea ejercitado constantemente como una disciplina espiritual en nuestra vida. No podríamos pensar de ninguna manera que Dios ha cifrado bajo un manto de misterio, bajo un manto encriptado a nuestra mente el cómo poder conocer su voluntad. Si nos lo ha mandado, es porque está al alcance de nosotros. Si Dios nos ordena que nos dirijamos según su voluntad y sabe que nuestro pecado será un obstáculo en ello, entonces debemos creer que nos ha dejado al alcance de nuestra mano el cómo podemos hacerlo. Debemos creerlo, debemos aceptarlo. El apóstol Pablo sitúa estas palabras en el capítulo 12 de su carta, después de que ha hablado, como lo dije en la escuela, de temas como la culpabilidad del hombre, la imposibilidad de excusarnos ante Dios, seamos judíos o gentiles. Ha hablado de la justificación por la fe y finalmente en el capítulo 12 está hablando de la maravillosa gracia que Dios ha otorgado inmerecidamente a quienes soberanamente ha determinado salvar. Pablo dice que buscar la voluntad de Dios y ser dirigido por ella es la forma de adoración apenas lógica, apenas natural de aquello que él llama la misericordia de Dios. Esa debe ser nuestra respuesta. Si has recibido la misericordia de Dios, tu respuesta natural debe ser buscar su voluntad. Así que le pido que leamos el verso precedente para tener un contexto más amplio de lo que el apóstol Pablo quiere decir. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En nuestro sermón de hoy titulado Comprobando la voluntad de Dios, trataremos de dar respuesta a la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Esa será la pregunta a la cual trataremos de darle respuesta. Y para ello colocaremos el foco en el texto que hemos leído al inicio. Vamos a señalar una serie de pasos que presenta el apóstol Pablo con el fin de darle respuesta a esta pregunta, con el fin de tratar de llevar a cabo esta tarea que tenemos en mente, que es comprobar la voluntad de Dios. Así que yo les pido que leamos nuevamente el texto que leímos al inicio. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que si usted estuvo atento al texto, verá que el primer paso que presenta el apóstol Pablo es rechazar la influencia del mundo. Eso es lo primero que presenta el apóstol Pablo. Básicamente, él reconoce que la influencia y el estilo de vida de los no creyentes predominante en el mundo suele ser uno de los principales estorbos en nuestra tarea de reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que la principal razón por la cual nos cuesta tanto discernir la voluntad de Dios en nuestra vida se debe a la gran influencia que ejerce el mundo sobre nosotros. Es por esto que Pablo la sitúa de primero. Por esta razón, mi querido hermano, se hace necesario que con extrema diligencia escuchemos las palabras del apóstol Pablo en este texto
para que podamos meditar en este asunto. Y vemos que en este pasaje Pablo utiliza dos palabras que me parece que son esenciales para reconocer el significado del mandamiento que él da de rechazar la influencia del mundo en nuestra vida. Así que en la expresión de que hemos leído, no os conforméis a este siglo, ese es el mandamiento que da Pablo. El equivalente griego para la palabra conformar, que es utilizada ahí, que usted la acaba de leer, es la palabra susgematizo, que significa amoldarse a o formarse en forma parecida a o adaptarse a un modelo. Eso es lo que significa la palabra que utiliza Pablo para conformarse, que les recuerdo es susgematizo. Hay algo especial en esta palabra y esa palabra es utilizada dos veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que se usa es en el versículo que leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, y le pido que me acompañe hasta allá. 1 de Pedro 1, 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Así que ahí en ese texto se utiliza esa palabra, conforméis, no tomar la forma de los deseos del mundo. Es la palabra que se está utilizando cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo. La otra palabra en la expresión no os conforméis a este siglo, valga la redundancia, es el equivalente griego para la palabra siglo, que es la palabra aión. Es una expresión que nosotros hemos leído frecuentemente en la Escritura, por ejemplo, cuando el Señor dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ahí la palabra para siglo es aión. Y aión pues tiene varios significados. Uno de ellos es edad, siglo, universo, un periodo indefinido de tiempo o este siglo humano. Son significados que vemos en nuestro texto para esta tarea. Se refiere como a un periodo de tiempo. Y como lo hemos visto, esta palabra se usa en el Nuevo Testamento. ¿Dónde vemos esta palabra? Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14. Si gusta, yo lo leeré para ustedes. Dice, en los cuales el Dios de este siglo se está refiriendo al siglo XXI, al siglo XX o al siglo I. No, no se está refiriendo a eso. Para este pasaje, el mejor significado para este texto sería edad. Una lectura podría ser, en los cuales el Dios de esta edad, el Dios de este tiempo, el Dios de este periodo definido, el Dios de este momento, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ese es uno de los usos para la palabra aión, que como les dijo, traduce siglo, edad, periodo definido y es ampliamente utilizada en este pasaje. Entonces, amado hermano, volviendo a nuestro texto que hemos leído, cuando dice, la corriente de este mundo, se podría sugerir que se refiere a ese estilo de vida caracterizado por una vida que no toma en cuenta a Dios o sus mandamientos. Ese estilo de vida que predomina en los inconversos. Creo que aquí muchos han escuchado la expresión mundano, mundanal, que solemos utilizar los creyentes para referirnos al estilo de vida de los no creyentes. Hablamos de novelas mundanas, música mundana, estilo de vida mundana, pero básicamente más que señalar un estilo de música, un estilo de programas de televisión, lo que tratamos de señalar es un estilo, una filosofía de vida de aquellos que no conocen a Dios.
las personas que no conocen a Dios han creado un sistema de vida que no toma en cuenta a Dios o sus mandamientos. A eso se refiere puntualmente cuando el apóstol Pablo está hablando de eso. Así que, amado hermano, cuando dice no os conforméis a este siglo, nos está diciendo que no debemos tomar la forma de ese mundo. Y curiosamente, en este mandato, en esta orden que nos da el apóstol Pablo, Pablo la utiliza de forma negativa para exhortar a los lectores que no deben tomar los patrones del mundo, no deben imitarlos, no deben tomarlos como modela de vida, es decir, no conformarse, que es lo que nos está diciendo al inicio. Y esto, amado hermano, esto puede constituir un desafío para nuestra vida en un sentido muy general, ya que el mundo, a lo que se refiere Pablo cuando dice siglo, no os conforméis a este siglo, ese mundo es en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida. Es el espacio donde se da todo lo que vivimos, todo lo que percibimos, las personas con las cuales nos relacionamos están en el mundo. Así que negarse a tomar su forma podría sonar algo contradictorio o peor aún, algo casi imposible. Lo que señala el apóstol Pablo, aunque es difícil, amado hermano, es vital y necesario en nuestra tarea de reconocer la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo. Debemos despojarnos de la influencia de este siglo y de su corriente, de esa influencia que ejercen sobre nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos. Debemos negarnos a conducirnos según sus normas y preceptos. De eso se trata. La expresión amoldar, la expresión dar forma, la expresión adaptarse, que sugiere este mandato que nos da el apóstol Pablo, se refiere a que este siglo va a ejercer una fuerza sobre nosotros, una presión que será real, una presión que será activa sobre nuestra voluntad. El mundo será muy diligente en su tarea de llevarnos a que actuemos de forma contraria a Dios. Por eso tiene todo el sentido del mundo de que el apóstol Pablo te diga, no os conforméis a este siglo. Trata de establecer una presión constante contra la presión que el mundo ejerce sobre tu voluntad. Es una presión activa, por tanto tu oposición debe ser activa. Si la presión que ejerce el mundo fuese neutra, no habría razón para este mandamiento. De hecho, no habría razón para preocuparse por ella. Pero desafortunadamente no es así. De la misma forma como un río cuando se desborda o a su paso se lleva todo con su fuerza, del mismo modo la corriente del mundo nos arrastrará en su dirección si no nos oponemos adecuadamente, como lo dice el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. Si gusta, amado hermano, en esta tarea de entender este primer punto, que es rechazar la influencia del mundo, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia para entender un poco acerca de cómo debemos oponernos al molde que el mundo trata de imponer sobre nosotros. Y debemos decir que una de las razones de esa exhortación es simple. Los cristianos y los del mundo no se rigen bajo los mismos preceptos de vida. De hecho, la Biblia declara que Dios es enemigo declarado del mundo y viceversa. El mundo es enemigo del Señor. El mundo y cada individuo que lo compone
expresa mediante sus acciones, pensamientos y deseos que son adversos, que son contrarios a Dios, son contrarios a su evangelio. Normalizan lo que la ley de Dios señala como pecado y van más allá al encontrar satisfacción en lo que Dios prohíbe. De hecho, la carta a los colosenses declara que cada ser humano que nace lo hace en un estado de enemistad legal y moral para con Dios. Vamos a leer Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 dice: Vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Dice también la carta a los romanos que esta enemistad es algo mucho más, es una falta de disposición hacia Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden sujetarse a la ley de Dios. Así que no es un asunto para menos lo que dice el apóstol Pablo. La enemistad hacia Dios hace que la influencia de este siglo tenga raíces muy profundas y espirituales. La influencia del mundo está impregnada de su naturaleza, está impregnada de todo lo que hace, está en la mente de los individuos. Por eso podemos decir con total seguridad que la sociedad entera es enemiga de Dios. Por eso no podemos ser enemigos del mundo. Miren, decir que no debemos escuchar música mundana es simplemente simplificar o minimizar el asunto, porque no se trata únicamente de eso. Simplemente dedícate a escuchar la letra de las canciones y verás el grado de enemistad que refleja esas letras hacia Dios. Y es algo natural. Alguien del mundo, ¿qué podría decir, qué podría brotar de su corazón, de su mente? Solo enemistad hacia Dios. Simplemente céntrate en ver un programa de televisión que sea protagonizado por mundanos. ¿Qué es lo que vas a ver? Enemistad hacia Dios. Así que decirles en este día que no hay que ver programas mundanos es simplificar el asunto, es minimizarlo, porque el asunto o el problema, la enemistad de los inconversos es muy profunda y va mucho más allá. Así que, amado hermano, debemos entender lo que la Escritura nos dice respecto a este asunto. Este estado de enemistad solo es revertido mediante la regeneración del corazón o lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Solo de esta manera se puede pasar de un estado de enemistad a reconciliación. Mientras esto no suceda, la enemistad permanece. La enemistad está ahí. Así, todos y cada individuo que no ha sido reconciliado con Dios es un enemigo de Dios que expresa dicha enemistad con sus pensamientos y sus malas obras. Ningún mundano será tan temerario para decir que odia a Dios o que es un enemigo. Ninguno lo va a decir, pero basta ver sus acciones, basta ver sus obras y nos daremos cuenta de que realmente hay enemistad. Se entiende entonces por qué un enemigo de Dios no es un gran aliado en esa tarea que tenemos enfrente de reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso debemos rechazar la influencia del mundo. Y otra razón que podríamos señalar con el fin de explicar
¿por qué no podemos ser conformados o amoldados al mundo? Es decir, que el mundo no conoce a Dios. ¿Podrá alguien que conoce a Dios guiarnos a comprobar su voluntad? La respuesta es sencillamente un no. Y esto fue dicho por el mismo Cristo mientras oraba por sus discípulos antes de ser crucificado. Yo le pido que leamos en Juan 17:25. Dice la Escritura: Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? El mundo conoce a Dios, no le conoce. Y de hecho, la palabra utilizada aquí para conocimiento es la palabra griega ginosko. Esta palabra sugiere conocimiento intelectual y relacional. Cuando Cristo dice no le conoce, es que no tiene una relación con el mundo. No tiene una relación como con aquel que le ama y le obedece. Por eso el mundo le aborrece, porque no tiene una relación con Cristo. Así que el rechazo del mundo no es solo intelectual, es también emocional. Se expresa en rebeldía y aborrecimiento hacia el Señor. Se dice, amado hermano, que Satanás, como el Dios de este siglo, y recuerda cuál es la palabra griega que se utiliza para siglo: Aión, el Dios de esta edad, el Dios de este periodo de tiempo, el Dios de este siglo, se encargó de que sus esclavos, sus súbditos, no conozcan al Señor para que puedan salvarse. Su poder, amado hermano, que no es despreciable, no es cualquier cosa el poder de Satanás, hace que sus esclavos permanezcan en un estado de ignorancia de la voluntad de Dios. Satanás no quiere que tú compruebes la voluntad de Dios en tu vida, porque si no la conoces, tu perdición está asegurada. Así que debes reconocer la voluntad de Dios, debes ejercitarte en ella como una disciplina espiritual. Mira hasta dónde llega la diligencia de Satanás en su tarea de influenciar y darle forma a la mente del mundo para quien no conozca al Señor. Lea conmigo en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ahí aparece otra vez la palabra ayón, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren lo astuto que fue, simplemente cegó la mente, peló su entendimiento para que no vean el resplandor del evangelio, para que vean que el mensaje del evangelio es una perdedera de tiempo. Eso es lo que está haciendo Satanás al cegar la mente de los incrédulos. Es una artimaña sumamente astuta, sumamente sagaz, así que no debemos ignorar su poder. Y de esta forma, amado hermano, Satanás se encarga de que sus hijos, sus esclavos, sus súbditos se vayan a perdición, haciéndoles que desconozcan la voluntad del Señor. Dice también el apóstol Pablo en el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes. Así está la cosa, amado hermano.
Satanás hace que aquellos que no le conocen vean en la palabra un tropiezo para que sus ojos no sean abiertos. Cristo, como lo dice Pedro, es precioso, es bello, es la perla de gran precio, el tesoro escondido, por lo cual eres capaz de venderlo todo con el fin de ganarlo a Él. Es sabiduría y el poder de Dios para los que creen. Pero para los que no, ven en Él un obstáculo para su pecado. Lo ven como un estorbo. Lo ven como alguien que no es digno de crédito, alguien a quien no vale la pena obedecer. Esto es lo que ha hecho Satanás en la vida de los incrédulos. El mundo y su corriente está dentro de esta categoría. Su ceguera voluntaria y cómplice le impide conocer a Dios y tener comunión con Él. Entonces, amado hermano, si el mundo no le conoce, es normal que el apóstol diga que él no nos debería guiar, no nos debería influenciar con su corriente para que conozcamos la voluntad de Dios, porque de hecho al mundo no le interesa que lo hagamos. El mundo será un obstáculo para discernir su voluntad, ya que nunca nos va a acercar a Dios, sino que por el contrario nos llenará de odio y de aborrecimiento hacia Él. No me diga usted que después de escuchar la letra de una canción o de ver un programa de esto que lo único que disemina es pecado, usted va a tener ganas de buscar al Señor. No, analice la letra de esas canciones. Lo que hacen es alejarlo de su voluntad. Otra razón, amado hermano, por la cual no debemos ser conformados al mundo o amoldarnos a él, es porque su carácter es transitorio y pasajero. El apóstol Juan nos habla en su carta acerca de esta realidad, acerca del mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda esa vida ajena a Dios, de la cual el mundo se enorgullece y se jacta, está condenada a desaparecer. Tiene fecha y hora de caducidad señalado. No importa cuán imponente y cuán estable se vea, no importa cuánta atracción despierte en nosotros, pronto dejará de ser. El apóstol Pablo expresa su fin en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El mundo y todo lo que fue moldeado por él es tan pasajero y efímera como la hierba. Es tan pasajero como el hombre mismo. El mundo dejará de ser. Entonces, amado hermano, siendo así se entiende por qué es una empresa infructuosa el que nuestra vida sea moldeada por el mundo. No sirve de nada, ya que lo pasajero nunca nos podrá guiar en lo eterno. En otras palabras, la Escritura nos dice, si quieres conocer la voluntad de Dios, no puedes imitar al mundo. Debes rechazar sus obras. Debes oponerte firmemente a la influencia que éste intentará ejercer sobre ti, que no va a ser poca, con el fin de arrastrarte con él. El mundo en su desenfreno normaliza la inmoralidad, el amor al dinero, la mentira, la falta de lealtad, el odio al prójimo, la blasfemia, la falta de perdón, la idolatría y el amar otras cosas
antes que Dios. Los hijos de Dios, en respuesta a la misericordia de Dios que han recibido, no pueden vivir de acuerdo a esta forma de vida. Deben resistirla, deben protestar con ella, deben oponerse a todo lo que el mundo moldea, deben oponerse a todo lo que hace el mundo. De hecho, dice Pablo en la carta a los Efesios: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así que, amado hermano, en esta tarea que nos hemos propuesto de responder la pregunta, ¿cómo podemos reconocer o conocer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que debemos rechazar el mundo y su influencia sobre nosotros. Veamos ahora qué es lo que dice en nuestro pasaje acerca de cómo podemos comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y lo segundo que debemos tener en mente es renovar nuestra mente. Ese es el segundo punto de nuestro bosquejo. Leamos otra vez la primera y la segunda parte de nuestro texto. Vaya otra vez conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo segundo que presenta el apóstol Pablo, encaminado a la tarea de poder comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida, es la renovación de nuestra mente. Si lo vemos bien, lo que plantea el apóstol Pablo tiene mucho sentido. Una mente no renovada, es decir, carnal, no será de mucha utilidad en esa tarea de comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida y vivir para la piedad. Creo que estamos de acuerdo todos en esto. Por tanto, amado hermano, se hace necesaria la renovación de esta para que pueda ser útil en nuestro objetivo de comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida. Es aquí donde se conecta todo lo que hemos visto hasta ahora con esta pregunta. Yo quisiera hacerte unas preguntas. ¿Cuánto tiempo tu mente fue moldeada conforme a la enseñanza o preceptos del mundo? ¿Cuánto tiempo vivimos creyendo que lo que hacíamos era la norma de vida aceptable? ¿Cuánto tiempo nuestra visión o percepción de la vida estuvo influenciada por la corriente del mundo? Creo que la respuesta a esas preguntas es mucho tiempo, mucho tiempo. La respuesta a esta pregunta nos debe llevar a concluir que en efecto se hace necesaria una renovación de nuestra mente en nuestra vida para que podamos comprobar adecuadamente la voluntad de Dios. El mundo con su influencia moldeó por mucho tiempo nuestra mente, moldeó por mucho tiempo nuestra forma de ver las cosas, dejó esa marca de iniquidad en nosotros que hasta este día nos acompaña todavía. No es casualidad, amado hermano, que los designios que son del Espíritu nos parezcan ajenos, nos parezcan invisibles, nos parezcan desconocidos. Creo que no yerro al decir que la mente es el centro de control del individuo, el lugar donde se asientan los pensamientos y emociones. Es apenas normal que la renovación tenga este objetivo, empezar por ahí. Tiene todo el sentido del mundo y toda la lógica que el Señor nos diga que la mente debe ser renovada. Debemos cambiar la forma en cómo observamos la vida.
Dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amado hermano, nuestro Dios no es indiferente a esto. Él no simplemente nos dice lo que está mal, sino que nos dice cómo podemos arreglarlo. Cabe destacar, amado hermano, que cuando hablo de renovación, no me estoy refiriendo a la regeneración de la cual estuve hablando en el primer punto. Se sobreentiende que los destinatarios de la carta a los romanos, y de hecho los destinatarios de este sermón, ya han sido renovados por el Espíritu. La renovación es un milagro, no está en nuestro alcance. Así como usted no pudo hacer nada para nacer, así como usted no pudo hacer nada para que sus padres se conocieran, se casaran y lo concibieran a usted, del mismo modo no podemos hacer nada para nacer de nuevo. El nuevo nacimiento comúnmente lo definimos como un cambio en la disposición regente del alma. Es un cambio en la forma en cómo vemos las cosas, en las cuales cómo sopesamos los diferentes asuntos, que nos inclina hacia Dios, que nos reconcilia con Él. El nuevo nacimiento es la creación del nuevo hombre, creado según Cristo, como lo menciona la Escritura, como también un cambio en nuestra posición legal ante Dios. Como lo he dicho, es una obra totalmente unilateral en la cual no tenemos participación alguna. Nadie aquí podría decir, es que yo voy a nacer de nuevo. No, no puedes hacerlo, porque es algo que solamente puede hacer Dios. No tenemos participación en ello. Por tanto, amado hermano, cuando estoy hablando de la renovación de la mente, no me estoy refiriendo a la creación de una mente nueva. Eso ya sucedió en la regeneración. De hecho, se dicen que los creyentes tienen la mente de Cristo. Un creyente, por más niño, por más infantil, por más inmaduro que sea, tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Aunque sea un bebé en la fe, tiene la mente de Cristo. Es una nueva criatura. Así que lo que sí implica la renovación de la mente es la transformación progresiva y constante hacia la mente del hombre regenerado. Y eso sí es una obra de nosotros por medio del poder del Espíritu. La renovación de la mente es el acto intencional, es el acto planeado del individuo dirigido a que nuestra mente sea restaurada conforme al diseño original del nuevo hombre. Ese es el objetivo. La renovación de la mente, amado hermano, es muy necesaria. Desafortunadamente, aún después de haber nacido de nuevo, en ocasiones actuamos y evaluamos muchas cosas como lo hace el mundo. Si usted examina su vida, se dará cuenta de que mucho de lo que hace el mundo, mucho de la forma en cómo el mundo evalúa sus cosas, todavía están en usted. Y de ahí se hace necesario que la mente tenga que ser renovada. Y mi hermano, lo precioso que revela esto es que Dios no espera que seamos perfectos moralmente para salvarnos. Él lo hace a pesar de eso. Él lo hace a pesar de que nuestras inclinaciones serán carnales en muchas ocasiones después de haber nacido de nuevo. La diferencia radica en que en el estado regenerado el pecado ha perdido su poder legal. Ya el pecado no nos envía al infierno y también nos da el poder para agradar y buscar la voluntad de Dios.
En el estado de muerte espiritual no es posible tener afectos por Cristo. El pecado dominará inequívocamente todas las áreas del individuo y será un esclavo. En el estado regenerado, el individuo es un esclavo de Cristo. Buscará agradarle. En el estado regenerado eso no es posible. Así que, amado hermano, así como te has dado cuenta, la renovación de la mente está renovada como lo que entendemos que se llama como la santificación progresiva. Esa santificación progresiva no es algo solamente del Espíritu Santo, es algo que nos concierne a nosotros. Se refiere a esa realidad de que seamos absolutamente diligentes en nuestra tarea de hacer morir los restos del viejo hombre en nosotros. De hecho, la Biblia lo presenta como una orden que debemos llevar a cabo intencionalmente. Dice la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 10, y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando Pablo dice, revístete del nuevo hombre, se está refiriendo a algo que tú debes hacer. Debes procurar con toda la diligencia parecerte cada vez más a Cristo. Y la palabra revestir está en modo imperativo. Quiere decir que es una orden que debemos llevar a cabo. Debemos revestirnos de Cristo cada día. La carta a los Filipenses nos recuerda también que la santificación es algo demandado por Dios, pero también algo que es concedido por Dios y es algo que debemos tener siempre presente. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La Escritura es clara al decirnos que es nuestra responsabilidad la santificación progresiva. Es nuestro deber cada día crecer en ella, de ser más santos cada día. Es clara al decirnos que debemos buscar la seguridad de la salvación. Debemos esforzarnos en ella. Debemos ser cada día más semejantes a Cristo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su rectitud moral, en un espíritu de temor y temblor. Eso es lo que nos está mandando la Escritura en este momento. Por tanto, amado hermano, renovar la mente no consiste en mejorar el intelecto. No se trata en aprender más doctrina de lo que ya sabemos. Se trata de cambiar lo que gobierna nuestros impulsos, nuestras decisiones y nuestros afectos por unos principios anclados en la palabra de Dios. La inteligencia no hace más santo a nadie, el conocimiento tampoco. Creo que Satanás sabe mucho más de doctrina que nosotros y no le sirve de nada. No le sirve de nada. No se trata de un moralismo externo o frívolo o un cambio de hábitos o costumbres, sino la conciencia de vivir bajo los preceptos de Dios. Es la conformación progresiva del creyente conforme al pensamiento de Dios. Es pensar como Cristo pensaría. Es actuar de la manera como Él lo haría, porque de hecho tenemos la mente de Cristo. La renovación de la mente es un cambio interno que se va reflejando
progresivamente en el exterior del individuo de acuerdo a su forma de actuar y en cómo se relaciona con su prójimo. Y uso esta idea como pretexto para referirme a lo segundo que señala nuestro texto, lo cual es la transformación del creyente. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no hablamos de renovar por renovar, sino una renovación con un objetivo claro, la transformación. Ese es el objetivo de renovar la mente. Mientras que la renovación de la mente es una responsabilidad nuestra, la transformación del creyente es obra del Espíritu de Dios. Y la palabra usada para transformar es una palabra con la cual ustedes están familiarizados y es la palabra metamorfó. De ahí la palabra metamorfosis. De ahí proviene la palabra transformar. ¿Usted sabe en qué parte de la escritura aparece esa palabra metamorfó? Aparece en la narración de la transfiguración, donde se dice que Cristo se transfiguró frente a sus discípulos y sus vestiduras brillaban con luz, así como lo hace el sol a mediodía, donde Cristo dejó ver su divinidad a sus discípulos. Dice el texto que los discípulos lo miraban, pero no podían sostener la vista con él. Cristo dejó ver su lado divino. Y sin lugar a duda, mi querido hermano, los evangelistas se refieren a la escena de la transfiguración como un cambio en el aspecto físico que se podía ver en su rostro y en sus vestiduras. A eso se refiere cuando habla de transformación. No obstante, cuando Pablo se refiere a la transformación de la conducta del creyente, se refiere a que cada día el carácter de Cristo debe ser más notable en nosotros. En ese sentido debemos ser transformados. Y es fascinante, llama mucho la atención lo que dice Pablo cuando dice que nuestro Dios nos va a transformar cada día, va a transformar a su Hijo conforme a la semejanza de Jesús. ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Sino que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Y es imposible no pensar en ese pasaje que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Transformarnos de gloria en gloria. Que seamos cada vez más parecidos a Él y utiliza al Espíritu Santo para que ese propósito se cumpla. Así que de manera alegre podemos decir que ni siquiera el pecado pudo frustrar el propósito de Dios de que su pueblo sea semejante a Cristo, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la tarea del Señor, su propósito en nosotros, que seamos parecidos a Él. Así que la renovación de la mente, sumado a lo que ya vimos que es el rechazo de la influencia del mundo, son dos pasos muy esenciales en esa tarea de reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que finalicemos viendo el último punto que presenta nuestro texto y es ahora sí reconocer su voluntad. Leamos otra vez Romanos 12:2.
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que para terminar, el apóstol Pablo describe los resultados, frutos de seguir los dos pasos anteriores. ¿Cuál es? Rechazar la influencia del mundo y renovar la mente. Así que en este pasaje la palabra que utiliza Pablo para comprobar, que utiliza en el texto, es la palabra dokimazo, así, dokimazo, que tiene mucho significado. Dokimazo significa poner a prueba, probar, prueba, distinguir. Se podría decir que es lo que hacen los docentes en la escuela cuando le hacen evaluaciones a sus estudiantes. Ahí podríamos usar un dokimazo porque es una prueba orientada ¿a qué? A aprobación. Eso es lo que significa o el trasfondo de la palabra dokimazo utilizado en el texto. De hecho, amado hermano, usted notará que se utiliza mucho, se intenta explicar mucho el significado griego de las palabras. Y la razón para ello es muy simple. El Nuevo Testamento no se escribió en idioma español, se escribió en griego. Y muchas veces el español no refleja el verdadero significado de las palabras y se hace necesario ir a los originales para entender qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decir. No quiere decir que la Biblia tenga errores, pero las traducciones pueden tener limitaciones que debemos entenderlas porque es hecho por seres limitados. Así que esta palabra dokimazo aparece, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:21, cuando dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí la palabra que se utiliza para examinar es dokimazo. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo en este punto de comprobar la voluntad? Que debemos utilizar todas las capacidades intelectuales en sujeción al Espíritu de Dios al examinar la profecía. Sugiere inquirir, investigar con sumo cuidado de manera exhaustiva, considerando todas las aristas posibles. De eso se trata la palabra dokimazo. Y Dios a través de esto nos permite comprobar de manera experimental y vívida que en realidad su voluntad es buena y no solamente buena, es agradable. Él nos concede el gozo de que nuestra mente alabe a Dios al reconocer la idoneidad y la voluntad y la bondad de su voluntad. Este ejercicio es lo que sugiere dokimazo, comprobar. Solo cuando es posible que la mente renovada tenga la madurez necesaria para reconocer la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios se torna agradable y perfecta en todo sentido. Una mente saturada de la palabra de Dios es adecuada para comprobar, dokimazo, la palabra de Dios. Una mente libre de las presiones del mundo puede identificar sin estorbo alguno y con toda certeza que en realidad la voluntad de Dios es buena para sí. Comprobar la voluntad de Dios no anula nuestra razón, pero es necesario que la mente esté influenciada únicamente de su palabra para que podamos hacerlo. El Espíritu Santo solamente nos guiará a través de la palabra, de lo que el apóstol Pedro llamó como la palabra profética más segura. Es importante, amado hermano, señalar un matiz que coloca el pasaje. Todo este ejercicio de comprobar la voluntad de Dios debe llevarnos a darnos cuenta de algo que es real aún sin nosotros darnos cuenta de ello.
Mi hermano, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aunque nosotros no podamos comprobarla. No va a ser que ella va a ser buena y agradable porque nosotros lo descubramos así. De hecho, ya ella lo es. Ya ella lo es de esa manera. Solo que Dios nos concede el gozo de que podamos llegar a esa conclusión. Es como si usted tuviese los ojos vendados y sin comprobar que la luz situada frente a usted es cálida y brillante, sino solamente usted lo cree porque así se lo han dicho. Y mientras la venda va cayendo, usted se da cuenta que en efecto esa luz es hermosa, es agradable, es buena. Del mismo modo, Dios le concede el privilegio, el gozo de que usted pueda comprobar que su voluntad es buena y agradable para usted. Por eso encontramos lo que decía el salmista al inicio: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119, verso 34. Amado hermano, para terminar, volviendo a la pregunta que hicimos al inicio, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Yo no podría decirte si la voluntad de Dios es que tú seas el presidente de la República o que seas un médico o un artista famoso. Yo no podría decirte con esto, pero sí te podría decir lo que dice la Biblia en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Si te es posible, te pido que lo puedas leer conmigo. Dice Miqueas 6:8: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios demanda de ti. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que le ames, que hagas justicia, que ames a tu prójimo, que tengas misericordia y que te humilles delante de Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y esto, amado hermano, esto es agradable y perfecto delante de Él. Así que, a modo de conclusión, hemos hablado o hemos tratado de responder la pregunta en este día: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para nosotros? Dijimos, número uno, que rechazando la influencia del mundo. Número dos, renovando su mente. Y ahora sí, comprobando su voluntad. Sin duda, amado hermano, que no podría haber en nosotros una mejor respuesta a la misericordia de Dios recibida, sino que inquiriendo, investigando diligentemente en su voluntad con una mente renovada. No estamos llamados a conocer las particularidades del decreto de Dios respecto a la historia o a los acontecimientos, pero te puedo decir con toda seguridad que sí estamos llamados a conocer su palabra revelada, su voluntad preceptiva. Conocer su voluntad y conocerlo aún más a Él, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Así que, amado hermano, vamos a orar en esta mañana.